Muy bien, hermanos, ¿cómo están? Yo deseo que estén bien y que el Señor les fortalezca. Pues vamos a meditar la palabra. Es una parte muy esencial cuando nos reunimos. No debemos dejar de lado la palabra por otras cosas. Y es que la palabra, dice Efesios 5:26, hablando de la iglesia, el apóstol Pablo, hablando de la iglesia, dice que Cristo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, la palabra de Dios es como agua. Y el agua sirve para lavarnos, quitarnos la mugre, quitarnos el polvo, las inmundicias, la basura, todo lo que se nos impregna en la calle, donde quiera que estemos, pues requerimos de un baño diariamente, mínimo, ¿no? Uno. Ahora con este calor se van a requerir 2 o 3 quizás. Pero la palabra de Dios es como el agua que nos limpia, nos purifica, nos quita de nuestras inmundicias que se nos impregnan en este mundo, en esta sociedad. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, hay contaminación espiritual que contamina nuestra mente, nuestros pensamientos. Y en vez de pensar conforme piensa Dios, pensamos como piensa el mundo. Somos contaminados en nuestra manera de hablar. Y en vez de hablar como habla Dios, hablamos a la manera del mundo. Y la manera de hablar del mundo pues es muy mala. Es contaminado nuestro corazón. Por eso constantemente necesitamos limpiarnos, lavarnos, purificarnos con la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, vamos a entrar de lleno a esta tarde a una nueva serie sobre la palabra de Dios. Hemos estudiado acerca de los dones los domingos pasados, pero vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a la familia. Porque hoy día las familias no están muy bien. Entonces, si dentro de la iglesia hay flaqueza, hay crisis en las familias, ¿cuánto más allá afuera, no? Pero no nos escapamos, ¿eh? Las familias, hablando de las familias de la iglesia, no estamos del todo bien. Hay partes, hay áreas en el ámbito familiar donde no están bien las cosas. Entonces, ¿qué necesitamos? Ir al manual. Dios nos ha dejado un manual para que miremos a ella y corrijamos pues los defectos, las anomalías, las crisis familiares. Hay crisis. Bien, entonces, ¿cuál será el plan de Dios para la familia en el día de hoy, en el pleno siglo XXI?
¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo Dios quiere ver a las familias? Bueno, el plan de Dios es como fue al principio. Como cuando Él plantó la primera pareja, empezando con un matrimonio allá en el huerto del Edén, hace aproximadamente 6,000 años. Y ahí Dios reveló un plan para el hombre, para la mujer, para los hijos, para la familia. Porque esa es la familia. Una familia está conformada por papá, mamá e hijos. Lógicamente sabemos que hay familias también conformadas por solo mamás con sus hijos. O quizás el papá que está solo, ¿no? Y está con sus hijos. Y es su familia. Pero lo completo es un padre, una madre y los hijos. Entonces el plan de Dios para la familia, para el día de hoy, es el mismo que Él diseñó para la primera familia en el huerto del Edén. No ha cambiado. Los principios de Dios para la familia no han cambiado. Los mandamientos de Dios para la familia no han cambiado. Están vigentes. Dice Isaías 48, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, los principios ahí están, los mandamientos, el diseño, el modelo de la familia que Dios quiere, ahí están. Entonces, ¿por qué hay familias disfuncionales? Porque se ha dejado de lado el manual del Creador. Bien, entonces Dios creó a la familia, hermanos. Dios creó a la familia. Y en ningún momento, para nada, ni en lo más mínimo, Dios formó a la familia para que sufriera. Pero ni en lo más mínimo estaba en los planes de Dios. Dios nunca quiso que la familia sufriera, que el hombre sufriera. Nunca quiso Dios eso, que el hombre con gran esfuerzo se ganara el pan diario. Él nunca quiso que la mujer tuviera dolores, en ese caso al traer hijos a este mundo. Él nunca quiso que los hijos fueran rebeldes. Todo eso se generó por causa del pecado. El pecado vino a descomponer el plan original de Dios en cuanto a la familia. Fue el pecado. El pecado descompuso. El pecado trajo corrupción a la humanidad, trajo descomposición social, moral. Fue el pecado, pero ese no fue el plan original de Dios. El plan original de Dios fue poner una familia que tuviera comunión con Él y que se la pasaran a lo máximo. A lo máximo. Vamos a ver allá en Génesis 1:28. Génesis 1:28. Dice así: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad
y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En ese versículo encontramos que Dios bendijo a la familia, les dio su bendición. Miren, Dios mismo dio su bendición, los bendijo. Toda su creación bendijo, los bendijo y les dijo: fructificad. O en otras palabras, tengan muchos hijos. Había que llenar la tierra. Ahora ya no se está en esa condición, ¿verdad? Pero en aquel entonces era llenar la tierra. Tengan muchos hijos, le dijo a Adán y a Eva. Y luego, sojuzgadla, gobierna la tierra, le dijo a Abraham. Y dominen en los peces, en los animales, en todo lo que se mueva, dominen. Ese fue el plan original de Dios. Pero Él puso una bendición. Entonces, el hombre quedó puesto por encima de todas las circunstancias, de todo lo creado. Dice el libro de los Salmos que Dios le hizo al hombre un poco menor que los ángeles. El hombre fue la corona de la creación, es decir, la cereza del pastel. Dios terminó su creación formando al hombre a su imagen y semejanza. Sigamos leyendo. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahí estamos viendo pues cómo Dios creó. El hombre no es producto de la evolución. El hombre fue creado y Cristo lo confirmó. En el Evangelio de Mateo y Marcos, Cristo confirma que el hombre fue creado al principio. Descartamos y echamos a la basura todas esas teorías de la evolución. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hermanos, jóvenes, adolescentes, bueno, y los niños que están allá arriba, ese fue el diseño original de Dios: varón y hembra, hombre y mujer. ¿Lo pueden notar ahí? Subráyalo, márcalo, grábatelo, que se te impregne en el corazón. Dios creó varón y hembra, dice ahí, hombre y mujer, Adán y Eva. Ya no hubo otro ser con un sexo intermedio. No, Él creó varón y hembra, hombre y mujer, y los puso en el huerto para que fructificaran, tuvieran muchos hijos. Entonces,
desde el punto de vista bíblico, desde lo que Dios ha creado y ha dicho, solamente es aceptable delante de Él hombre y mujer. Si escucharon, jóvenes, señoritas, hermanos adultos, ahí está, hombre y mujer. Y esa creación fue perfecta. Miren, Génesis 1:31. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Eso es lo correcto. Eso es lo ideal. Eso es lo que quiso Dios, que solamente hubiera hombre y mujer. Pero para nada hubo un espacio para el homosexualismo, para el lesbianismo o cualquier otro tipo de perversión sexual. Para nada, hermanos. En eso me quiero enfocar en esta tarde, porque vamos a estar aprendiendo cuál es el diseño de Dios para la familia, para el hombre, para la mujer. Todos sabemos, como dije hace un rato, por causa del pecado, el plan de Dios, iba a decir se ha diluido, pero creo que se queda muy corta esa palabra, se ha pervertido. A más no poder el plan original de Dios. De tal suerte que ahorita hay un debate en todos los países, en todos los congresos, para legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo. Y acá en México hoy día ese es el pan de todos los días. Legalizar, pervirtiendo el plan original de Dios. Hoy día es muy normal, todos lo hemos visto, ya es muy natural, ¿verdad? Ya nada es de esconderse, ya es muy público ver a una pareja de jóvenes abrazándose, besándose, llegando hasta casarse, hasta juntarse, hasta unir sus vidas legalmente. Dos mujeres, donde quiera, en cualquier círculo de la sociedad. Y a través de la pantalla chica, es decir, la televisión, nos damos cuenta, por ejemplo, de personajes públicos, personas de la farándula o simplemente públicos, sean políticos, artistas. Como dicen, han salido del closet y han manifestado públicamente sus preferencias sexuales. Y eso, hermanos, delante de Dios es una aberración. Eso es una aberración. Es un pecado, al igual que otros pecados, Dios condena, reprueba tajantemente el homosexualismo. La Biblia está en contra de estos movimientos, el movimiento LGTBIQ. La Biblia lo reprueba abiertamente, hermanos.
Es una aberración, es una abominación delante de Dios. Porque ese no fue el plan de Dios, ya lo estamos viendo. Varón y hembra. Y los bendijo. Y los crió para que se reprodujeran. Pero el pecado vino a corromper el diseño de Dios. Entonces les decía que en todos los círculos de la sociedad esto ya es muy normal, pero en la iglesia no debe de pasar. En la iglesia no debe de existir esta situación. Lo triste es de que ya se permite en algunas iglesias. Lo triste es de que ya no se corrige este pecado. Personas con diferentes preferencias sexuales pueden entrar libremente a la iglesia. Ahora, no solamente como miembros, sino personas que están en el servicio. Quizás la mayoría lo sabe, pero algunos no. Ya hay iglesias gays. ¿Sabía eso? Ya hay iglesias supuestamente cristianas de homosexuales. Hay pastores homosexuales. Abiertamente. Han pedido su registro ante gobernación para constituirse como una sociedad religiosa, como una institución religiosa. Y luego, ¿por qué la gente se queja que el juicio que está viniendo a la tierra y muertes y tantas cosas que están viniendo a este mundo? Pero es por causa del pecado. Pero ya en México, en algunos estados, en el DF, Guadalajara, Monterrey, en algunos países de Centroamérica, en Estados Unidos, ya hay iglesias de homosexuales. Fíjense, ¿a dónde vamos a parar?, dijo un cantante en su canción. Yo dije hace un rato que la iglesia no debe permitir eso, pero ya lo están permitiendo en algunos lugares. Hermanos, la cosa está que arde, la cosa va de mal en peor. Se está pervirtiendo el plan original de Dios. El hombre, Dios lo diseñó para ser hombre, para procrear, para trabajar, para ser cabeza, para ser líder. Y quiero que veamos algunos textos, porque la iglesia necesitamos conocer dónde la palabra de Dios reprueba este pecado en específico. En específico, la homosexualidad, el lesbianismo. La iglesia, los jóvenes deben de saberlo, para que cuando ellos vean esta situación anormal, ellos deben decir: están mal esas personas, necesitan arrepentirse. Porque Dios señala y condena el pecado de la homosexualidad. Vamos a ver algunos textos, hermanos. Vamos a ver primeramente, Primera de Corintios 16:13.
Fíjense la expresión del apóstol Pablo a los varones de Corinto. Y es que Corinto era una ciudad también muy pervertida, hermanos. Corinto era una sociedad muy descompuesta. Pero al terminar Pablo, la primera carta, miren lo que dice ahí, 16:13. Velad, estén firmes en la fe. A ver, los hombres, lean conmigo esa parte que sigue. Portaos varonilmente y esforzaos. En otras palabras, los varones, pórtense como hombrecitos. Portaos varonilmente. No se anden a medias tintas. Está fuerte esto, hermanos. Pero tenemos que enseñar cuál fue el plan de Dios originalmente. Y para nosotros, la iglesia, esto no lo tenemos que ver de manera natural. No, 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 no. No lo tenemos que ver de manera normal. Lo tenemos que ver como una aberración, un pecado que Dios condena y castiga. Portaos pues varonilmente. Hombres, pórtense como hombres. Damas, pórtense como mujercitas, como Dios las creó. Mujeres. Los matrimonios en esta iglesia, al menos aquí, en Fraternidad El Progreso, tiene que ser entre hombre y mujer. No hay más. Los matrimonios aquí tienen que ser matrimonios heterosexuales. ¿Es así la expresión? La correcta. Hombre y mujer. No hay punto medio, no hay término medio. Hombre y mujer, por eso, hombres, pórtense varonilmente, y mujeres, pórtense como mujercitas del Señor. Reprendan todo pensamiento, toda idea, toda sensación que venga a usted, reprendan. Tienen que reprenderlo en el nombre de Jesús en vez de abrazarlo. En vez de abrazar esa idea, pues. En vez de abrazar esa forma de vida y tomarlo como normal, dice Pablo, reprended las obras infructuosas de las tinieblas. Y esta es una obra infructuosa de las tinieblas. Vamos a ver Primera de Corintios 6:9. Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ahí está. Márquelo en su Biblia. Márquelo. Apréndaselo. Ubíquese en esa palabra, en ese texto. Al final es muy claro, dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ellos no heredarán el reino de Dios. ¿Se puede salir de ahí? De acuerdo a muchos testimonios, sí. Ha habido gente que ha estado inmersa en el mundo del homosexualismo y solamente el poder de Dios los ha librado de ahí. Solo el poder de Dios. Y hay testimonios poderosos, verídicos, donde Dios los ha librado de las garras de ese pecado.
y los ha regresado a su estado original. De lo contrario, no heredarían el reino de los cielos, el reino de Dios. Tú preguntarás, pero ¿qué pasa con aquellas personas que hasta se hicieron cambios de sexo? En el caso de los hombres queriendo ser mujeres. Bueno, si hay un arrepentimiento genuino y a como hayan quedado, pero si se entregan y dejan ese pecado, Dios los perdona en el estado en que quedaron. Pero nunca más seguir practicando el homosexualismo, nunca más, para que valga esa salvación. Vamos a ver en Levítico, en el Antiguo Testamento, Dios, fíjense, desde el Antiguo Testamento Dios le advirtió al pueblo cuando salieron de Egipto y cuando ya eran una nación numerosa. Dios les advierte y cuando les da muchas leyes. Una de esas leyes está en Levítico 20:13. 20:13 dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Hubo una advertencia de parte de Dios a su pueblo, a Israel. Ahora la iglesia es el pueblo del Señor. Y Dios no quiere que este y otros pecados, de igual manera, pues, entren en la iglesia. Pero ahorita estamos viendo ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento Dios fue claro y dijo: si ustedes sorprenden a dos hombres o a dos mujeres, deben de morir irremisiblemente. Era fuerte la ley. Vamos a ver Romanos capítulo 1. Ahí Pablo está acusando al hombre de su pecado. ¿Cómo es que dejaron a Dios? No le dieron gloria, no le reconocieron como el creador y se fueron tras su entenebrecido corazón. Y miren lo que resultó. Romanos 1:26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Todo esto se generó porque el hombre no tomó en cuenta a Dios, no tomó en cuenta el modelo original. Hizo a un lado el modelo de Dios, el plan de Dios, el diseño de Dios. Y se fueron tras su envanecido razonamiento. Se envanecieron en sus razonamientos. Y se pusieron tercos, necios, diciendo: no hay Dios. Entonces Dios dijo: ¿eso quieren? ¿Está bien? Váyanse. Órale pues. Revuélquense en el lodo, en la suciedad. Órales. Y los entregó, dice,
Alá los entregó a pasiones vergonzosas. Y en la historia hemos visto cómo pueblos enteros han desaparecido por este pecado. Sodoma, Gomorra. Dios los desapareció de la faz de la tierra. Dice, porque desde el más pequeño hasta el grande, hasta el más grande, se habían pervertido. Desde el más pequeño hasta el más grande. Y hoy en día los niños son los que están en total peligro por todo lo que ven, por todo lo que escuchan. Y es muy normal ver un artista gay, un conductor de televisión, un cantante, quien quiera, es muy normal. Políticos, actores, donde quiera. Les digo, en cualquier rango de la sociedad. Y el hecho de que nuestros hijos lo vean como algo normal es un terrible peligro. Por eso debemos estar vigilantes, hermanos. Muy atentos en cada movimiento de los hijos. En cada acción. Tenemos que estar muy atentos. Entonces aquí, fíjense, Pablo a los romanos está acusando el pecado universal. Pablo hace referencia a la humanidad en general. Que el hombre dejó el uso natural de la mujer y la mujer de igual manera. Y se encendieron en su lascivia, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Por eso ahí está la respuesta de todo lo que hay en este mundo, hermanos. Todo esto no va a generar nada bueno. Dios quiere que seamos librados de esta plaga de pecado. Porque miren allá en Romanos 1:32, ¿cuál es el final? Romanos 1:32 dice que hay una sentencia de muerte. Dice ahí, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Dignos de muerte. Entonces la Biblia es muy clara cuando dice que reprueba abiertamente toda práctica de perversión sexual. Toda práctica de perversión sexual, la Biblia lo reprende, lo rechaza abiertamente. Ahora, Dios desea la salvación de esas personas. Pero Dios quiere que dejen ese pecado. No es que Dios ahora esté empecinado en echarlos al lago de fuego eterno. No, Él desea la salvación de ellos. Pero es a través de la predicación del evangelio, de parte de la iglesia, para que ellos puedan entender y arrepentirse y dejar esos pecados.
De lo contrario, hay una sentencia de muerte. Porque Dios no va a permitir que su plan sea pisoteado. Y dice Primera de Timoteo, vamos a ver, Primera de Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres, y no se refiere al género humano, a la raza humana, no, se refiere en específico a los hombres, porque el verso que sigue le habla a las mujeres. Y dice aquí, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Esa es la restauración de Dios. Es la restauración que Dios quiere ver ahora. Es la restauración que Dios quiere ver en su iglesia. Que los hombres levanten manos santas. Desde luego, con el enfoque de ese tema de que no debe de haber ese tipo de perversión en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras prácticas, no debe de haber. Manos santas, o sea, manos limpias, manos consagradas, manos para glorificar al Señor. Y es que ante esto ha habido un debate hoy en día. La gente dice entonces, ¿qué pasa? Porque algunos alegan que muchos nacen siendo así. Otros dicen es que se hace. Pero aquí estamos viendo que para nada Dios quiso que el hombre naciera así, con esas desviaciones. Pero si el pecado puede hacer eso e ir descomponiendo la sociedad. Imagínense lo terrible para un niño ingenuo, un niño sin malicia, un niño, una criatura inocente, ser adoptado por padres homosexuales, ya sean dos hombres o dos mujeres. ¡Qué confusión! ¡Qué infierno la que va a vivir ese niño! ¿Se da cuenta por qué Dios prohíbe este pecado? Y de igual manera pues están adoptando ya niños. El niño queda confundido, pues ¿quién será el papá? ¿Quién será la mamá? ¿Se da cuenta? Por eso también cuando una mamá va a dar a luz, ¿cuál debe ser su oración? Lo que Dios quiera. Si Dios me manda una niña, gloria a Dios. Si Dios me manda un varoncito, gloria a Dios. Pero ha habido papás que se han aferrado a de que quieren un varón, que el primero sea varoncito. Y cuando nace una niña, la rechazan. Vete para allá. O sea, no son deseadas. Y la niña es rechazada, la nena es rechazada. Y empieza a ver mal al varón. Su figura paterna lo empieza a odiar porque la desprecia, la golpea, no la quiere. Y ahí empieza el problema para muchas muchachitas. O viceversa. Hay matrimonios que quieren una niñita y antes de nacer ya le pintan su cuarto de rosa, le compran juguetes de niña y le hablan como si fuera una niña. Bueno, ahora ya no debe de pasar eso, ¿verdad? Ya se puede saber desde meses antes qué va a ser tu bebé, si niño o niña.
para que ya le empieces a hablar como tal, como niño o como niña. Pero antes esto sucedía. Yo he escuchado de padres así que sin saber que era niño le hablaban como si fuera una niña. Y el niño escuchaba desde el vientre, que siempre se le trató como una niña, como una bebita. Fíjense. Pero ese no era el diseño original. Esa no era la intención, que naciera hombrecito para luego convertirse en mujer o querer ser mujer. Por eso lo que Dios les mande. Si tuvieron puras niñas, pues gloria a Dios, ¿no? Si puros niños, pues qué bueno. Ya después se va a compensar porque tendrá puras nueras. Y si tuvo puras niñas, tendrá puros yernos. O la siguiente generación será puros niños o puras niñas. Pero también ahí ha estado el problema. Es bastante hablar de esto, hermanos. Pero tenemos que ir a la palabra para saber y para estar alertas y para corregir cualquier anomalía que se vea en nuestra familia o en nuestra iglesia. Porque esto no debe de infiltrarse en la iglesia. Entonces, pues, Pablo está diciendo que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas. Habla de pureza a este respecto que estamos viendo hoy. Entonces, mis amados, no hay cavidad, no hay lugar para el homosexualismo en el cristianismo. Aquí lo dice. Solamente debe de haber hombre y mujer. ¿Qué hacer cuando se presente un caso así? Enseñar la palabra de Dios. Si un día esto se presentara aquí, enseñar la palabra de Dios. Confrontarle con la palabra de Dios cuál es el diseño original de Dios. Llevarlo al arrepentimiento diciendo de que Dios condena tajantemente esta práctica. Tajantemente.